Amado Dios, bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana, que nos permite, Señor, abrir nuestros ojos a un nuevo día, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos sustentas, porque llenas nuestra vida, Señor, llenas nuestro corazón. Te damos gracias por tu palabra, Señor, por la oportunidad de iniciar el día delante de tu presencia, Señor, de aprender más acerca de ti, de quién eres, de tu carácter, Señor, y que el entendimiento de tu palabra, Señor, pueda traer a cada uno de nosotros, Señor, también un nuevo entendimiento acerca de cómo debemos vivir, Señor. Que podamos, como dice también tu palabra, Señor, ser regenerados en nuestro entendimiento, que nuestra vida, Señor, pueda ser transformada en la medida, Señor, que también nosotros nos exponemos delante de ti, Señor. Guía nuestros pasos, Espíritu Santo. Muéstranos, Señor, tu camino de vida, tu camino de justicia, Señor, y enséñanos para que podamos ser reflejos, Señor, de ti hacia la gente que no te conoce aún, Padre. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en esta mañana vamos a iniciar con un tema. Hemos venido viendo pues temas que son centrales para la vida cristiana, ¿sí? Para entender todo lo que se refiere a la salvación. Entendimos en primer lugar lo que es el pecado, cómo es que el pecado afecta al hombre, nuestra necesidad de un Salvador y por lo cual Dios, tomando la iniciativa, se hace hombre, viene a esta tierra porque era necesario, dice Hebreos, que Cristo a semejanza de hombres tomara nuestro lugar para que nosotros pudiéramos ser presentados justos delante del Padre. Hablamos ampliamente acerca de por qué Cristo fue la perfecta expiación por el pecado. Cómo Él, una vez siendo hombre, vivió una vida de rectitud delante de Dios. Como Él vino a cumplir la ley, Él mismo lo dijo, no vine a abrogar, sino a cumplir la ley. Es el único hombre que ha pisado esta tierra, que cumplió a cabalidad la ley de Dios para que en ese cumplimiento Él mismo pudiera ser el sacrificio perfecto, un sacrificio puro, sin mancha, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como vimos, ¿sí? Ahora, el siguiente tema, vamos a hablar ampliamente acerca de lo que es y qué significa la justificación por fe, qué es lo que esto implica, porque a pesar de ser un tema tan central para nosotros, muchas veces en torno a esto hay pues muchas malas interpretaciones o una mala comprensión acerca de lo que significa la justificación por fe. Entonces, vamos a empezar con este tema y a mí me gustaría iniciar justamente preguntando, ¿cómo es que hemos sido salvos? ¿Cómo es que podemos ahora tener una relación con Cristo? O dicho de otra manera, ¿qué nos hace aceptables ante Dios? Pues
Efesios 2:8 dice, porque por gracia hemos sido salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Bíblicamente hay una respuesta en este pasaje. Aquí la tenemos, ajá. ¿Qué significa esto? Que es un regalo, que por su amor es que podemos tener la certeza de que somos salvos. Pastora, ¿quiere? Algo que no es mérito nuestro, no lo obtuvimos por obras, por herencia, por cultura, sino es un regalo que viene directamente de arriba. Ok. Con frecuencia, cuando nosotros como cristianos nos hacen la pregunta de cómo es que somos salvos, nuestra respuesta es: soy salvo por fe. Es la respuesta más común. Soy salvo por fe. Y algo que les voy a decir en este momento y que puede sonar disruptivo, es que en realidad no somos salvos por fe. Vamos a entender qué es lo que significa este versículo y qué es realmente lo que nos hace salvos, ¿sí? Sobre todo es muy importante entenderlo a la luz de que hoy en día, y esto lo sentamos desde las primeras clases, vivimos en una sociedad postmodernista, en la cual fe es un sinónimo de creer. Y entonces, si yo digo que soy salvo por fe, eso significa que soy salvo por creer. Y esto, digamos que no es preciso, y lo voy a explicar a continuación, ¿sí? Nadie es salvado por fe. Sé que eso a nosotros nos puede sonar como, ¿cómo es posible si siempre me han enseñado que la salvación es por fe? ¿Sí? Antes de que pensemos que esta es una herejía, lo que tenemos que entender es que si nosotros pudiéramos ser salvos por la fe, entonces Jesús no hubiera tenido que venir a morir por nosotros. Si creer fuera suficiente, no hubiera sido necesario un sacrificio. Sencillamente nos hubiéramos salvado ejercitando la fe, es decir, solamente creyendo. Entonces, aquí viene la pregunta: ¿será que la fe y solo la fe tiene algo de poder? Por muchos años se nos ha dicho, y hay generaciones dentro del cristianismo que han sido enseñados de esa manera. Muchos piensan que al escoger creer en algo, en efecto tiene poder para que esa creencia se convierta en su propia verdad. Parece que muchos piensan que si tú crees en algo fuerte y sinceramente, eso lo va a convertir en una verdad para ti. Y vuelvo a repetir, esa finalmente es el fundamento del pensamiento postmoderno, ¿sí? No importa lo que tú creas, mientras tú tengas fe en ello, esa es tu verdad, es verdad para ti. Tomamos el tiempo suficiente para explicar en un momento dado por qué esto no es posible. No hay muchas verdades, hay solo una verdad. Y en ese sentido, si estamos planteando la verdad acerca de la salvación, hay un solo poder
que puede cambiar nuestra condición de pecado, nuestra condición de estar separados de Dios a causa del pecado y de estar perdidos. Y va a sonar rudo para muchos, pero voy a irlo explicando conforme vamos avanzando en este tema. Nuestra fe no tiene ningún poder para salvar. Vuelvo a repetirlo, nuestra fe no tiene ningún poder para salvar. Más bien, es el objeto de nuestra fe el que tiene poder para salvar. ¿Y cuál es ese objeto de nuestra fe? Es decir, ¿qué es lo que creemos? Lo que creemos es que Cristo Jesús, el Hijo del Dios Todopoderoso, murió por cada uno de nosotros y resucitó para comprar nuestra salvación. Sí. Aquí si nos damos cuenta es muy, muy sutil la situación, pero es muy importante también que lo entendamos. Por mucho tiempo, este versículo, Efesios 2:8, ¿sí?, ha sido muy mal entendido en muchos sentidos y vamos a ir abarcando algunos de ellos. Este versículo lo que establece es, por gracia sois salvos. Somos salvos, por decirlo de alguna manera y parafraseando esto, sí. El que diga que es por gracia significa que lo recibimos como un regalo de Dios. Por eso es que después dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Esta parte como que la hemos tenido muy clara, ¿no? O sea, no tengo que hacer nada para ganar la salvación. Y con obras muchas veces pensamos pues en la ley de Moisés, ¿no? No tengo que cumplir los mandamientos de Moisés para ser salvo. Pero muchas veces lo que hemos hecho es convertir a la fe en el mérito que tenemos como cristianos para ser salvos. O sea, yo soy salvo porque tengo fe. Soy justificado por la fe. Y vuelvo a repetir, esto ha sido algo realmente muy mal entendido. Porque si yo digo que soy salvo por la fe, entonces el mérito es mío, es por lo que yo creo. Y algo que tenemos que entender muy claramente es que nosotros somos salvos única y exclusivamente por la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es que no nos podemos gloriar, ni siquiera de tener fe. Cuando nosotros estudiamos mucho más a fondo, que es parte de lo que vamos a ir haciendo a lo largo de este tema, ¿sí? La palabra fe en hebreo es la palabra emuná. ¿Y por qué hago referencia al hebreo? Sencillamente porque debemos entender que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo.
que Jesucristo, sus discípulos, los primeros que iniciaron la iglesia en Hechos, eran judíos. Y ciertamente para ese momento hablaban también griego, además de hebreo y arameo. Porque el griego era como la lengua comercial, vamos a decir, la lengua internacional en aquel momento, en el mundo conocido, ¿sí? Pero la base de la palabra es el idioma hebreo y es muy importante, muy interesante el que nosotros podamos entender lo que quieren decir las palabras en ese contexto. ¿Qué significa realmente la fe? En hebreo la palabra fe es emuná, una palabra que deriva del verbo amán, que significa creer, o se traduce creer. Pero algo muy interesante acerca de estas palabras y que se ha hecho, digamos, una diferencia importante a lo largo del tiempo, y ahorita lo voy a explicar, el por qué es distinto lo que entendemos hoy por fe, ¿sí? Y es distinto porque hoy la fe se reconoce como un mérito de aquel que tiene fe, cuando en realidad algo que debemos entender, y esto, bueno, para quienes tuvieron oportunidad en su momento de poder ver la conferencia o en la enseñanza que hice acerca de Abraham, y que voy a retomar un poquito de ello aquí, ¿sí? Entendemos que la fe en realidad es el resultado natural, ¿sí? De que nosotros pongamos nuestra confianza en alguien que es digno de confianza. Y eso no tiene ningún mérito para nosotros. ¿Sí? Les voy a pedir que me acompañen a Romanos, capítulo 4. Y Romanos capítulo 4 nos habla ampliamente acerca justo de lo que es la fe. Verso 1 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y esto es importante, porque aquí lo importante no es el que cree, sino, vuelvo a insistir, el objeto de nuestra fe. Es decir, creer en aquel que justifica al impío, como dice el verso 5. Como también David dice, habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios le atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Y algo muy interesante respecto
a los ancestros en el pueblo de Israel, estoy hablando de Abraham, estoy hablando de Moisés, de David, ¿sí? Es que la palabra de Dios dice que ellos tuvieron la oportunidad de conocer el plan de Dios de redención. Vemos a Jesús hablando y hemos hecho referencia a esto con los fariseos, cuando les dice, Abraham vio mi día y se gozó. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando acerca de que Abraham pudo mirar el día en que Cristo iba a venir al mundo para redimirnos de nuestros pecados. Y por eso se gozó. Vamos a ir leyendo así de manera alternada Romanos, Hebreos y Génesis. En Génesis, capítulo 22, cuando hablamos acerca del sacrificio de Isaac, yo solamente voy a ir señalando algunos versículos. No voy a explicar ahorita toda esta historia, también hice un estudio al respecto y se va a hacer posteriormente más a detalle. En el verso 4 de Génesis 22 dice, al tercer día, es decir, aquí cuando ya iban de camino, Abraham con sus siervos, con Isaac, llevaban un animal, un asno, en el cual dice que llevaban también la leña, ¿sí? El verso 4 dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Cuando Dios le habla en este momento a Abraham y le dice, quiero que traigas a tu hijo, vamos a leerlo directo, verso 2, dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Sí? Aquí hay varias cosas interesantes. Dios le habla a Abraham y le dice, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Algo que sabemos es que Isaac no era su único hijo, ¿verdad? Él ya había tenido un hijo previamente, que era Ismael. Sin embargo, cuando Dios hace referencia a Isaac como hijo único, por un lado está reconociendo que uno de sus hijos, que es Isaac, es el hijo de la promesa. Y número 2, está estableciendo las bases para hablar acerca de Cristo como unigénito. Por eso dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su hijo unigénito. ¿Dios tenía previamente un hijo? Sí, claro, Adán. Entonces, ¿por qué dice que es unigénito? Bueno, pues porque también algo que entendimos es que Adán perdió no solamente su relación, sino su condición de hijo al momento de pecar. Entonces, Isaac viene a ser un prototipo de Cristo, refiriéndose a la redención. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y le dice, y vete a tierra de Moriah. La tierra de Moriah es un grupo de montes, entre los que se encuentran el Sinaí,
el Monte Calvario. Y los estudiosos de hecho dicen que efectivamente el monte en el cual Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac fue justamente en el Monte Calvario. Nuevamente, vemos cómo Dios va dando a conocer su plan de redención desde el principio de la historia. Entonces ellos van caminando y vuelvo a regresar aquí, dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos. ¿Por qué al tercer día? Porque esto hace referencia justamente al periodo entre la muerte, la crucifixión de Cristo y su resurrección. Dice, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, y no se refiere únicamente a un lugar físico, sino que imagínense que en ese momento él está viendo el monte Calvario, ¿sí? Y le es revelado que en ese mismo lugar, muchos años después, cientos de años después, es el lugar en el que Cristo va a venir a redimirnos de nuestros pecados. Juan 8, 56. Dice, Abraham vuestro padre se gozó de que habría de ver mi día, y lo vio y se gozó. La declaración que está haciendo aquí Jesucristo hace referencia justamente a ese momento en el que a Abraham le es revelado el plan de Dios para redención de la humanidad. Y durante años hemos sido enseñados que para Abraham debe haber sido sumamente difícil traer en sacrificio a Isaac y entregarlo, porque bueno, como Dios le había pedido al único hijo que le había dado, y entonces nos han hecho entender de alguna manera, de hecho, una frase que se ha dicho muchísimo acerca de los hombres del Antiguo Testamento y mujeres, que habla Hebreos 11, ¿sí? Los grandes hombres de fe. Y como que cuando nosotros pensamos en ellos, se hace una distancia gigante entre ellos y nosotros y decimos es que ellos eran capaces de tener esta enorme fe, que es el tema del que estamos hablando ahorita, la fe. Y decimos es que ellos tenían un mérito, wow, impresionante, porque cómo es posible que él pudo venir y traer a su hijo y entregarlo. Y algo que a mí el Señor me ha permitido entender desde hace tiempo es que no eran hombres de enorme fe, sino que eran hombres que tenían fe en un enorme Dios, que ellos sabían quién era su Dios. Y por eso es que ellos podían confiar en él. Hebreos 11. Verso 17 dice, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac.
Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pero aquí viene la razón por la cual él lo pudo ofrecer. Dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Por qué Abraham pudo ir y ofrecer a Isaac en sacrificio? Que finalmente, como todos sabemos, no lo ofreció, o sea, al final no lo sacrificó, me refiero, ¿sí? Pero nosotros podemos ver, y vamos a regresar a Génesis, perdón que los traiga de un lado a otro, déjenlo ahí separado, ¿sí? Nosotros podemos ver no una actitud de Abraham, de un terror, de decir, ¿cómo es que Dios me pidió a mi hijo? Qué difícil. No, lo que nosotros podemos ver en él es confianza. Verso 5, Génesis 22. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham sabía que iba a regresar con su hijo. Él confiaba que si Dios se lo había pedido, pero que por medio de él le había dicho que le iba a dar descendencia. Leímos en Hebreos que él pudo ir y entregar a su hijo y decir, aquí está. Dice, porque él sabía que Dios es poderoso aún para levantarlo de los muertos. Entonces la pregunta es, ¿de quién es el mérito? De la fe de Abraham. Y de ahí vuelvo a repetir el entender lo que dice la palabra o lo que significa la palabra emuná. Emuná significa tener confianza en algo que tenemos la evidencia para creer que es así. Abraham, para este punto, llevaba varias décadas de relación con Dios. Un tiempo en el cual el Señor en muchas ocasiones se había manifestado a él de forma física, en visiones. Le había hablado y le había dado indicaciones precisas, pero también le había dado promesas. Leslie, ¿podrías repetir el significado de emuná? Tener confianza en algo que... Tenemos evidencia para creer que es cierto. Gracias. Sí. Gracias. Emuná se escribe así como se escucha. E-M-U-N-A-H. Al final H. Al final la H. Ok, gracias. ¿No de qué? Leslie, de ahí Sí. tan importante de saber las cualidades de Dios, ¿no? Por supuesto. Porque si yo lo conozco muy bien, pues claro que voy a confiar en Él, ¿verdad? Sabiendo que Él cumple lo que promete
y lo que es Él. Exactamente ese es el punto, Vero. Exactamente. Y ahorita, por eso me interesa tanto que tengamos esto tan claro. Porque muchas veces como cristianos, ¿sí? Hemos creído, híjole, es que yo no tengo suficiente fe. Y entonces, como no tengo suficiente fe, pues por eso vivo derrotado, por eso vivo frustrado, porque creemos que las cosas dependen de nosotros. Y cuando vemos las circunstancias avasalladoras alrededor de nuestra vida, pues efectivamente tenemos toda la razón para pensar que si depende de nosotros estamos fritos. Y en ese sentido es tan importante que nuestra fe no esté cimentada en nosotros, sino que entendamos que la fe es el resultado natural de, en primer lugar, conocer quién es Dios. Y cuando nosotros realmente conocemos quién es Dios, entonces nosotros podemos creer, como dice la palabra, que Él es fiel, porque el otro significado de la palabra emuná es fidelidad. Fidelidad. Sí. Entonces, algo más que vamos a entender es que toda la obra expiatoria de Cristo, nuestra redención, depende única y exclusivamente de la fidelidad de Dios. Por eso es que la palabra de Dios dice aquí en Efesios 2, 8 y 9, no por obras para que nadie se gloríe. Denme un segundito porque les quiero dar, la verdad es que esta palabra emuná tiene un significado tan amplio. La primera vez que aparece en la Biblia justamente es en Génesis 15, verso 6, donde dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. El verso al que hacemos referencia en Romanos capítulo 4. Creyó, esa palabra creyó es la palabra amán. Y de esta palabra amán es de la que deriva la palabra emuná. Y deriva también otra palabra que es la que nosotros conocemos ampliamente, una palabra que utilizamos para cerrar todas nuestras oraciones. ¿Cuál es? Amén. Amén. En hebreo no se dice amén, sino se dice omem, omen. Y hemos sido enseñados que amén significa como así sea, ¿no? Sí. Amén, ampliando un poco este concepto, significa verdaderamente, con certeza. Es decir, cuando yo estoy orando y yo cierro esa oración con la palabra amén, esa palabra debe mostrar mi seguridad respecto de lo que estoy orando. El entender que lo que yo estoy hablando con el Señor no depende de mí, sino de Él.
La palabra Amán, que les digo que es la que aparece aquí en Génesis 15:6, se traduce como creer aquí, sin embargo, también significa cumplir, significa estar firme, significa lealtad, seguridad. Y el significado primario es el de proveer estabilidad y confianza, como la que un bebé puede encontrar en los brazos de sus padres. Recuerdan que vimos hace algunas clases esa imagen de un bebé en los brazos de su padre y decíamos, en el rostro de ese bebé se ve confianza, pero la confianza que él tiene no es un mérito propio, sino que la confianza es el resultado natural de él saber en su interior, porque aún probablemente ni siquiera tenga un conocimiento o una conciencia plena de las cosas, pero eso que le transmite su papá le permite a él sentirse seguro, protegido, confiado, porque sabe que mientras esté en los brazos de su padre, nada le va a faltar. ¿Sí? Leslie, de ahí que Filipenses 4, 6 y 7 dice exactamente esto, ¿no? Que si nosotros oramos y llevamos a Dios todas nuestras peticiones con acción de gracias, el resultado de hacer eso, porque estamos confiando en Dios, es la paz que sobrepasa todo entendimiento, es la que viene a nosotros. Y Así podemos es. estar confiados de que cuando oramos a Dios y realmente sabemos que Él nos sabemos que Él nos está escuchando y decimos amén, es gracias, o sea, tengo la certeza de que Dios ya lo escuchó, está en sus manos y yo puedo estar tranquilo, ¿no? Así es. Porque entendemos que no depende de nosotros. Y tenemos también el hecho de que cuántas veces, así como Abraham creyó a Dios, pero cuando Dios le pidió esto a Abraham, ya él tenía muchos años de venir conociendo a Dios. Entonces, todas esas veces que Dios le respondió y contestó y fue fiel, todo eso te va llevando a tener esa gran confianza en Dios de que sabes que Él cumple lo que Él dice, ¿no? Exactamente ese es el punto, Edith. Y esa también es la invitación. O sea, ¿por qué tantas veces nosotros podemos decir, es que me falta fe? La situación de fondo es, no conocemos a Dios. No tenemos una relación con Él. No lo hemos experimentado en nuestro diario andar. Y por eso es que dudamos. En la medida que nosotros vamos conociendo al Señor, el resultado natural es creer, confiar plenamente en Él. Esta palabra transmite noción de fidelidad y confiabilidad. Es decir, aquello en lo que se puede confiar plenamente. Por lo tanto, también la palabra indica certeza o seguridad. Por eso es que nosotros, cuando leemos la definición de fe en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Qué quiere decir certeza? Seguridad. Seguridad, Que no tengo duda, ¿no? que no hay ninguna duda. Es la certeza de lo que se espera, dice, y la convicción de lo que no se ve. Trasciende las circunstancias, trasciende lo que estoy viendo.
pero no porque yo crea que depende de mí, que depende de la gran cantidad de fe que yo tengo. Y por eso vuelvo a repetir, es tan importante que entendamos claramente a qué se refiere este versículo. Porque hemos creído que depende de nuestra fe. No es cierto. Depende, si yo lo puedo decir de otra manera, porque por gracia somos salvos por medio de la fidelidad de Dios. Yo puedo pensar que mi vida es inconstante, puedo pensar que a veces siento que mi fe es muy grande y a veces se hace chiquita, porque eso nos pasa a los seres humanos. Y si yo dependo solamente de cómo me siento, de si siento que tengo fe o no, estoy frito, porque eso fluctúa. Pero si mi esperanza está puesta en Dios, Él es una roca firme. Y ahí es donde yo puedo tener plena seguridad, ¿sí? De que estoy en Él. ¿Sí me siguen? Sí, Por lo Leslie, tanto, emuná literalmente significa fe, pero también fidelidad, firmeza, seguridad, veracidad. Ahora, les voy a decir algo. Cuando la palabra de Dios habla acerca de emuná, este sustantivo lo utiliza la mayoría de las ocasiones para describir el carácter de Dios y de sus hechos. Por eso es tan importante que cambiemos la perspectiva. La fe no es algo que depende de mí. Es el resultado natural de que yo conozca a Dios. Fíjense lo que dice este verso de Génesis 15:6. Es tan profundo porque dice, y creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sí? El creer a Dios, el creer que Él va a cumplir lo que nos promete, es justo porque nosotros hemos visto y hemos experimentado a lo largo de la historia de que Él es un Dios que cumple sus promesas. Voy a poner un ejemplo que ya les había puesto, ¿sí? Que es, si hay un esposo que ha demostrado ser fiel a su esposa, honrarla, respetarla, amarla, el resultado natural es que su esposa pueda creer en él, pueda confiar en él. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es justo. Ahora, imagínense que un esposo que ha demostrado ser fiel, de pronto llegue su esposa y lo acuse de haberla engañado. Yo les quiero preguntar, ¿eso sería justo? No, No. Por eso el hecho de poder creer en que Dios cumple sus promesas es justo. Y entonces podríamos decir, bueno, pero eso es muy sencillo. Pero nosotros vemos en la palabra de Dios que en eso consiste la injusticia del ser humano. Y voy a poner como ejemplo ahorita al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es liberado de Egipto
Dice la palabra de Dios con mano poderosa, con mano fuerte. Y desde el primer instante en el que ellos están en el desierto, empezamos a ver que lo que ellos hacen continuamente, es decir, pues es que para qué nos sacó de Egipto para traernos a morir al desierto, porque no tenían agua. En lugar de aprender a acercarse a Dios y decirle, Señor, hemos visto que tú eres un Dios poderoso. Súplenos agua. Danos comida. En lugar de pedir y de acercarse a Él en ese tenor, lo que hacía el pueblo de Israel era murmurar en contra de Dios y era atribuirle maldad a Dios. Decir, sí, para eso nos trajo al desierto, para matarnos de hambre, para matarnos de sed. Y entonces la pregunta que yo les hago, ¿no es eso injusto? Que después de Dios haberles manifestado su amor y su poder, le atribuyeran maldad. Totalmente. Ahora, no solamente le pasa a Israel. Cuando nosotros no conocemos a Dios, nos pasa también a nosotros. Vivimos alguna situación que no entendemos, probablemente resultado de decisiones equivocadas que tomamos sin consultar a Dios. Y cuando estamos viviendo esas consecuencias, lo primero que decimos es que ¿por qué Dios me metió en esta prueba? ¿Por qué Dios me tiene viviendo esta circunstancia? Y en lugar de asumir nuestra responsabilidad y de reconocer que hemos sido rebeldes, que hemos sido necios, que hemos tomado decisiones sin considerar a Dios y que probablemente lo que estamos viviendo es el resultado de nuestras malas decisiones, y decir, ¿sabes qué, Señor? Perdóname, porque en el pasado no te tomé en cuenta, porque lo que estoy viviendo me duele, pero yo sé que tú no te agradas de que a mí esto me duela. Yo sé que tú me hiciste advertencias previamente y yo no te tomé en cuenta. En lugar de eso, le atribuimos maldad a Dios. Y yo quiero preguntar, ¿es eso justo? No, No. Leslie, Sí, por eso por eso dice también que la fe es por el oír la palabra, ¿no? Si yo no conozco la palabra, pues no voy a conocer a Dios. Y así es como mi fe va aumentando por el conocimiento de sus cualidades de Dios y todo lo que ha hecho todo lo que ha hecho por los humanos. Entonces mi fe pues va a ser más firme también, ¿no? Al correcto. conocer su palabra. Hebreos capítulo 12. También creo que lo habíamos leído previamente, pero fíjense lo que dice. Verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo, cuando conocemos quién es Dios, la fe es un resultado natural. Yo no sé ustedes, pero personalmente por mucho tiempo he batallado, ¿no? Con todo este asunto de si la fe y por qué yo tengo poca fe y cómo es posible es que otros tienen más fe que yo y cómo es que yo en mi vida no estoy viendo quizá el mover de Dios.
Y vuelvo a repetir, nos sentimos frustrados porque creemos que es algo que depende de nosotros y para acabarla de amolar somos seres humanos imperfectos. En la medida que vamos entendiendo que la fe es el resultado natural de confiar en un Dios que es poderoso, pero que también es amor, que también es bondad, entonces yo puedo descansar en Él. Vean lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 11:13. Dice, conforme a la fe. Es más, voy a leer un poquito antes. Creo que sí es antes, en un segundo. No, es después. Es verso 24 primero. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Fíjense lo que dice el verso 26 porque esta es la clave. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Perdón, perdí el versículo, ¿me lo das, por favor? Hebreos 11, 24 al 26. Gracias. ¿No de qué? Fíjense, Moisés pudo rehusar ser llamado hijo de la hija de Faraón y pudo rehusar vivir con los deleites, dice la palabra, temporales del pecado, porque él tenía puesta su mirada en el galardón. Ahora, también esto es otro. Muchas veces nos han enseñado que el galardón son riquezas y son cosas que vamos a recibir cuando estemos en la presencia del Señor. No. Génesis capítulo 15. Les voy a leer otra versión. Génesis capítulo 15. Verso 1 dice, después de estas cosas, fue la palabra de Adonai a Abraham en visión. Cuando la palabra de Dios está hablando aquí, fue la palabra de Adonai, no está hablando de un conjunto de sonidos. Porque dice, fue la palabra de Adonai a Abraham en visión. ¿Sí? Lo que está diciendo aquí es que en visión Abraham pudo ver a Cristo. Cristo es, la palabra aquí es davar. Lo que se traduce al griego como logos y lo que traducimos al español como verbo en el capítulo 1 de Juan. En el principio era el verbo. Ese verbo es Dios mismo. Dios mismo viene a Abraham y le dice, no temas, Abraham, yo mismo soy tu escudo y gran galardón. Yo mismo soy tu escudo y gran galardón. Nuestro galardón es Dios.
Por eso es que Moisés, al poner su mirada en el galardón, en Dios mismo, en Cristo, que es como leímos en Hebreos, 12:2, el autor y consumador de nuestra fe, por esa razón es que él puede decidir dejar los deleites del pecado, dejar las riquezas de lado y enfocarse en Dios. Ahora sí, regreso aquí, con esto cerramos hoy, si no ya me estoy alargando mucho. Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe murieron todos estos, no habiendo recibido las promesas, sino mirándolas de lejos. Las creyeron y las saludaron, confesando así que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Es maravilloso entender que Dios mismo dio a conocer su plan de redención a Abraham, a Moisés, a David, y que dado que ellos pudieron entender ese plan que Dios tenía para redimir al mundo, podían dirigir sus vidas en obediencia al Señor. Porque algo que vamos a entender es que cuando nosotros podemos conocer a ese Dios y su fidelidad, el resultado sí o sí va a ser una vida transformada. Vamos a dejarlo aquí. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario. Y yo, Leslie, y entonces, si nosotros entendemos esta parte, como ellos lo entendieron, que el galardón realmente es gozar de Dios y de su presencia, y dejamos que Dios nos vaya transformando y lijando y dejándonos hacer las personas que Él necesita que seamos, en donde nos ha puesto para precisamente ser testimonios vivos. Vivos me refiero a personas comunes y corrientes que tienen una vida normal, ¿no? Y que los que están en la oscuridad puedan ver la diferencia, ¿no? Y que precisamente quieran eso, porque si nosotros nos seguimos comportando como se comporta el mundo, hablando como habla el mundo y normal, pues no ven la diferencia, ¿no? Entonces, en cambio, si hacemos esta parte de dejarnos transformar realmente, aunque duele y las pruebas son difíciles, todo eso vale la pena, así como todos ellos pasaron por tantas dificultades, pero podemos ver cómo Dios fue transformando su carácter, como Pedro o Moisés mismo, que mató a un egipcio al principio, ¿no? Y así, cómo fueron transformados. Un Pablo que mataba a los cristianos y terminó siendo uno de los apóstoles que más iglesias abrió, etcétera, y que todos dieron su vida y entendieron que la importancia de dejarse transformar es para salvación eterna de muchas personas. Así es. Si nosotros no nos dejamos, nosotros estamos dejando de ser útiles en la mano de Dios para el principal objetivo por el cual existimos, que es que la salvación llegue a todas las personas, ¿no? Es correcto. De hecho, ese ha sido uno de los enormes errores que ha habido en el entender, en el mal entender de este versículo, que nos han dicho, somos salvos por fe y no por obras. Ah, qué bien. Pues yo ya creí en Cristo, yo ya hice mi oración de salvación, puedo vivir como me dé la gana. Esa ha sido como la gran conclusión equivocada de este versículo. Y yo lo que quiero es que lo vayamos desmenuzando y que vayamos entendiendo justamente que no es así. ¿Sí?
que nosotros ciertamente somos salvos únicamente por la gracia de Dios, que efectivamente a nosotros no nos costó nada, pero a Cristo le costó todo, le costó su vida, le costó entregar hasta la última gota de su sangre. Pero cuando yo entiendo que Él lo hizo por amor a mí, algo que Él no tenía que hacer, pero lo hizo porque me ama, entonces también mi vida tiene que ser tocada, tiene que ser transformada. Cuando yo voy conociendo quién es ese Dios de gracia y de amor. ¿Para qué? Para manifestar, ahora sí, sí, y eso lo vamos a ir estudiando estos días, para manifestar por medio de mi vida quién es ese Dios de amor. Voy a leer esto último, Primera de Pedro 4, 12 al 14, porque también cuando nosotros entendemos esto, nuestra perspectiva incluso respecto a la tribulación y las pruebas cambia. Como veíamos aquí el ejemplo de Moisés, lo que dice la palabra de Dios es, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Cuando yo entiendo que es un privilegio ser hijo de Dios y ser participante de los padecimientos de Cristo, cambia mi perspectiva y me puedo gozar. Dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, dice, de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Algún otro comentario? En el Salmo 103:7 Uh-huh. dice la 60 que a Moisés notificó sus caminos y a Israel sus obras. La Nueva Traducción Viviente dice que a Moisés le mostró su carácter Así es. y a Israel solamente sus obras. Pensando en esto, pues hay mucha gente que la verdad conoce a Dios solamente de oídas Así es. o de acuerdo a la enseñanza que ha recibido, que debemos de entender que no todas las iglesias tienen la verdad absoluta. Cristo es la verdad. O sea, de alguna o de otra manera hemos sido mal enseñados y por ignorar las escrituras, pues tenemos todo ese enredo, ¿verdad? En cuanto a la manera en que vemos cómo se maneja la fe, ¿no? Sí, Así es. ciertamente eres una mujer de mucha fe, eres una persona que se evidencia la fe, pero realmente es la búsqueda, la comunión que tiene una persona en su relación con el Señor. Y justamente ese versículo del que hace mención, pastora, fíjese, dice, a Moisés le dio a conocer su carácter, mientras que Israel solo sus obras, y pareciera que el que hizo la distinción fue Dios. Sin embargo, y bueno, ahorita ya por no abusar de su tiempo, pero si gustan mañana se los muestro, el anhelo en el corazón de Dios era revelarse a su pueblo. Él quería darse a conocer a todos como lo hacía con Moisés. Pero quien rechazó el conocer a Dios fue el pueblo. El pueblo dijo, no, sino que háblanos por medio de Moisés. Dios está anhelante de que lo conozcamos, pero nosotros somos quienes vamos a determinar hasta dónde queremos nuestra intimidad con el Señor. Si queremos conocer solo sus obras o queremos conocer su carácter, así es.
Perdón, pastora, iba a decir algo más. No, sí, es que definitivamente, o sea, no ha cambiado, la situación no ha cambiado, o sea, todas las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza. O sea, hoy en día en las congregaciones tenemos, pues, esos israelitas, o sea, se siguen viendo a donde solamente quieren que el mover de Dios se dé a partir de una persona. Dios no hace acepción de personas, simple y sencilla, o sea, la oportunidad la tienen todos, pero simple y sencillamente que lamentablemente sí se vive de una manera muy religiosa, Así es, nos hemos conformado con una religión en con lo lugar que de nos da la buscar. gente, sin examinar. Hay gente que puede decir, yo oro demasiado, hago esto, obedezco lo que me dice el pastor, pero pues si el pastor está dando una doctrina errónea, pues está obedeciendo al líder, no lo que dice la palabra. Así es. Pero también hay casos en donde el pastor sí enseña una sana doctrina y el pueblo, si no le conviene a sus intereses o no quiere cambiar, entonces van de iglesia a iglesia, ¿no? Así Porque es, también es cierto. pues también es cierto, porque hay lugares en donde sí hay buena doctrina, en donde yo me congrego, el pastor es excelente y es maravillosa su doctrina. Digo, es humano como todos y tiene errores, pero realmente a veces no conviene lo que dice, no me gusta y pues me voy a otra iglesia, ¿no? Ahora, lo que tenemos que entender es que los pastores tienen responsabilidad acerca de lo que nos enseñan, pero eso no nos quita nuestra responsabilidad personal. Todos tenemos la Biblia, tenemos al Espíritu Santo si somos nacidos de nuevo, a Cristo, ¿sí? Y la palabra de Dios. Entonces, nuestra responsabilidad es el conocimiento de la palabra y el Espíritu Santo es quien nos la revela. ¿Quieres comentar algo, mamá? Con respecto a lo que dice de que a Moisés le enseñó sus caminos, dice en Deuteronomio capítulo 5, versículos 27 en adelante, dice: acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. Aquí está el pueblo hablando con Moisés. Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ve y diles: volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Exactamente. El pueblo rechazó a Dios y Dios le dijo a Moisés: tú quédate conmigo y te enseñaré. Así es. Vemos que Dios siempre pues respeta efectivamente nuestra libertad y nuestro deseo, ¿no? Si nosotros queremos una comunión con Él, Él se va a revelar a nosotros. Pero si no, Él va a respetar hasta donde nosotros también demos el paso, ¿no? De última ya. Salmo 25, parece 14, dice, la comunión íntima con el Señor es con los que le temen, Así es. y a ellos les revelará su pacto. O sea, Dios va a tener relación, va a mostrar su carácter cuando tiene un hijo suyo, una comunión íntima, intimidad, pues, o sea, conocerle más profundamente, no superficialmente. Así es.
Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Wow, Leslie, a mí me pasó como a ti. Yo decía, ¿por qué yo no tengo fe? ¿Cuándo voy a tener esa fe? Yo admiraba a estos cristianos que, por ejemplo, los que echaban ahí a los leones, les echaban los leones y ellos cantando alegres, contentos. Pues ya sé por qué. Su mirada pues, está en Dios, en su carácter, en lo que es Él, su fidelidad. Pues cómo no van a estar así de contentos sabiendo lo que les espera, el galardón, como dices tú, ¿no? Dios mismo. Entonces, me encantó. Muchas gracias, Leli. Gracias a Estuvo Dios. muy bonita esta clase. Gracias a Dios. Muy bien. Si no hay más intervenciones, vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, porque entendemos que tú eres el autor y el consumador de nuestra fe, Señor. Te damos gracias porque entendemos que lo que dice Pablo es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Entendemos que no depende de nosotros, Señor. Es solamente tu obra completa, tu obra eterna, tu obra perfecta, Señor, que estás desarrollando en cada uno de nosotros, Señor, para que no nos gloriemos, para que no nos llenemos de soberbia, sino para que reconozcamos, Señor, que tú eres el único digno de recibir toda gloria, toda honra, toda alabanza, Señor. Gracias por el amor que has tenido por nosotros. Gracias por sustentarnos cada día, Señor. Gracias por lo que haces en cada una de nuestras vidas, Señor, a pesar muchas veces de nuestra falta de fe, de nuestra falta de confianza, a pesar de que tú nos has demostrado día a día, Señor, que tú eres bueno, que tú eres compasivo, que eres misericordioso, Señor. Queremos conocerte más. Queremos ser llenos de ti, Espíritu Santo, y queremos tener una comunión cada vez más íntima contigo, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.